Esta es una de las alegorías que Dios utiliza. Algunos dicen que parábola, otra alegoría, pero la mayoría concuerdan que es una alegoría del buen pastor. Recordemos que cuando Jesús siempre trataba de explicar o dar algún tipo de principio espiritual, siempre lo daba con ejemplos prácticos y que eran conocidos en la época. Por lo tanto, el trabajo pastoral es uno de los trabajos más importantes que tenía el pueblo de Israel. De hecho, el más conocido de la historia de quien fue pastor antes de ser rey fue el propio David. Entonces, era un trabajo y algo muy conocido. Dentro del libro de Juan tenemos 7 declaraciones de Jesucristo como yo soy, ¿sí? Y dentro de esta, la cuarta es esta, donde Jesús se autoproclama como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Y esto está en el capítulo 10 del libro de Juan. Así que les invito a que puedan abrir ahí la Biblia. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a tratar de leer lo más que se pueda para poder introducirnos y entrar en el contexto de por qué Jesús habla y declara esta y en qué situación lo hace, en qué momento del pueblo. ¿Sí? ¿Todos lo encontraron? Juan 10, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 22, ¿sí? Para poder entender. Y de hecho el libro de Juan da, y esta historia del pastor, da para poder sacar varias enseñanzas. Lo que vamos a analizar hoy día es Jesús como el pastor. Se puede sacar otra enseñanza de las características de las ovejas, ¿sí? Que hay. Pero hoy vamos a ver las características del buen pastor. ¿Cómo es este buen pastor? Que Jesucristo mismo lo da y lo explica. Vamos a leer el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles nuevamente, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Versículo 22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Hasta ahí. Ahora, ese versículo 22, nos da cierto parámetro y nos muestra también la situación y el contexto en la cual Jesús habla estas cosas, ¿no es cierto?
aquí habla justamente de que se encontraba atravesando una fiesta. En los últimos 6 meses de su ministerio, Jesús participó de 3 fiestas del pueblo de Israel. Estas eran sumamente importantes estas fiestas. Una de ellas es esta fiesta de la dedicación, como dice el versículo 22. Ahora, la primera era la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba la salida del pueblo, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto está en Juan de 7 al 9. La fiesta de la dedicación, que está en Juan 10, que es el contexto por el cual Jesús habla con respecto a lo que es el buen pastor, y la fiesta de la Pascua, que era posterior, ¿no es cierto?, que esto está en Juan del 13 al 20. Ahora, para poder entender un poquito y contextualizarnos a la situación en la cual Jesús se declara como el buen pastor, tenemos que analizar hacer un poquito de historia. Por eso yo me voy a poner aquí para poder ver, ¿sí? Y habla de que eso sucedió en qué época, en la fiesta de la dedicación, conocido como la Jacuná o la fiesta de las luces, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿Qué era esa fiesta? Porque Jesucristo, cuando habla, se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Y en ese contexto, en esa situación, Jesús habla y se presenta como el buen pastor. Ahora, un poco de historia para poder introducirnos. En el año 175, el rey griego, cuando Alejandro Magno muere, el reino se divide en diferentes, ¿sí?, personas. Y uno de ellos era Antíoco Epífanes, que invadió la ciudad de Jerusalén y tomó la ciudad de Judea. ¿Qué pasó? Se cree que en ese proceso, cuando él invade, cerca de 80.000 judíos perecieron. ¿Qué hizo este Antíoco Epífanes? ¿Cuál era la idea de él? Helenizar todo lo que conquistaba, como lo hacía Alejandro Magno. ¿Y qué hacían? Imponían sus propias creencias. ¿Qué hizo con el templo? Pero la mayoría de los pueblos se dejaban helenizar o colonizar, por decirlo de alguna manera, y adoptaban la forma de estilo de vida de los griegos. Adoraban sus dioses, pero no así el pueblo judío, porque era un pueblo monoteísta y eran muy firmes en su creencia. Entonces, ¿qué hizo? Prohibió la circuncisión y la celebración del Sabbat y todas las fiestas hebreas, automáticamente. Levantó una imagen y altar a Zeus en el templo de Jerusalén, en el mismo templo de Jerusalén. Imagínense que implicaba que el templo para el judío representaba la misma presencia de Dios. Y instala a este dios que era el dios griego más importante de ellos. Y era este dios Zeus, era el padre de los dioses, era el dios del Olimpo, era el dios de los dioses. Lo instala ahí mismo, en el templo de Jerusalén. Y obligó a los judíos a brindarles ofrendas y culto. Claro, obviamente, los judíos ¿qué hicieron? Se rechazaron esto porque ellos no se iban a postrar ante otro dios. Y eso generó una persecución en todo el imperio. Por lo tanto, dice, ¿qué más hizo? Los atrios del templo fueron profanados, convirtió las cámaras en prostíbulos, mandó sacrificar un cerdo, que era el animal más despreciado para el judío, en el mismo templo, y derramó la sangre en los rollos sagrados. Obligó también a las naciones vecinas a perseguir, torturar y matar a judíos donde y cuando les fuera posible. Es un desastre en el templo. ¿Qué pasó? Esto que generó en el año 167 a.C., un sacerdote de nombre Matatías vio a un judío que estaba a punto de ofrecer una ofrenda a Zeus, le dio un celo santo, una ira santa, y que hizo, bueno, si no puedo hacer sacrificio, pues voy a sacrificarlo, el Señor. Así que lo mató. Sí, decidió matarlo. ¿Qué generó esto? Esto no quedó algo como pasó. Esto generó que se pueda dar una revuelta. En el año 166, su hijo, Judas Macabeo, dirigió una campaña de liberación exitosa que se conoce como la liberación de los Macabeos, ¿sí? Y los judíos mantuvieron el control de Jerusalén por casi 100 años, hasta la invasión del Imperio Romano, ¿sí?, que ahí nuevamente es tomado. Esto, ¿qué hacen? Cuando vuelven a limpiar y purificar el templo de todo lo que esto había hecho, la fiesta de la dedicación nació en consecuencia de los eventos acontecidos después de la victoria sobre los griegos, después que vuelven a tomar. ¿Qué hicieron? Cuando los judíos volvieron al templo, solo pudieron encontrar una pequeña jarra de aceite de oliva sellada que no había sido profanada ni contaminada por los seleucidas o los griegos, ¿sí?
¿Qué hacían con esta jarra? Usaron esto para encender la menorá, la que está ahí, esa era la menorá, con 8 velas al costado, 4 y 4, 8 y una en el centro, en el templo. Aunque el aceite solo era suficiente para durar un día, milagrosamente duró 8 días. Tiempo suficiente para que puedan preparar más aceite. Entonces, el aceite era para un día, pero de forma milagrosa, ese aceite duró los 8 días hasta que pudieron obtener más aceite. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la razón por la cual Hakuna duró 8 días. ¿Sí? El milagro se convirtió en la base de una querida fiesta para darle las gracias a Dios y celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad. Claro, ese era el contexto. Esa era la situación por la cual se estaba celebrando en la época cuando Jesús habla, y Juan 10:22 nos introduce y nos dice que era la fiesta de la dedicación, cuando Jesús estaba hablando sobre el buen pastor. Pero, ¿cómo se celebraba la fiesta? ¿Por qué Jesús lo hace? Porque todo lo que Jesús hace tiene un propósito y lo hace con una intención. Ahora, ¿cómo lo celebraban? ¿Cómo se celebraban? A los hijos se les enseñaban sobre la historia de los macabeos, a los niños más pequeños, y su revuelta contra la opresión de los griegos. ¿Qué hacían? Se recordaban los actos traicioneros de Menelau, que era un sacerdote judío que traicionó al pueblo y ayudó a Antíoco. Entonces se recordaba las traiciones de él, y otros que transaron sus principios y colaboraron con los invasores. Era un tiempo para pensar y meditar, ¿no es cierto? Y conversaban sobre cómo deben ser los verdaderos líderes, cómo sería un líder ideal. Fue en esa ocasión que Jesús se identificó como la puerta y el buen pastor. Ahora, ¿qué se leía? Normalmente serían textos del Antiguo Testamento, donde Dios se consideraba como este buen pastor, recordando a un buen líder. Por ejemplo, leía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro de los salmos que dicen que leían, según esto está todo en el Talmud, que es el libro sagrado de los judíos, que más o menos explica qué es lo que se hacía cuando se celebraba esta fiesta. Se leía el Salmo 80, que dice, oh pastor de Israel, haciendo alusión a Dios, ¿no es cierto? Escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridos. Haciendo alusión a que Dios era su pastor, que Dios era quien pastoreaba a su pueblo. Y uno de los textos más fuertes que se leía, haciendo alusión a los falsos maestros, era el de Jeremías 10:21, dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. También hacían lecturas sobre estos falsos pastores. Otro de los textos importantes, más relevante que se leía en Hakuná era el capítulo 34 de Ezequiel, que habla sobre, donde Ezequiel profetiza sobre este pastor. Es una profecía sobre un nuevo pastor que Dios iba a levantar y que iba a pastorear a su pueblo. Y lo vamos a leer porque es bastante interesante. En los primeros 6 versículos, Dios denuncia contra estos falsos pastores. Dice, y vino mi palabra del Señor, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Porque a los pastores eran los líderes que guiaban al pueblo, se los daba esta imagen de pastor porque debía guiar al pueblo, supuestamente. Dice, profetiza y di a los pastores, a estos falsos pastores. Así dice el Señor, Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que los habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersados por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersados por toda la faz de la tierra, sin haber quien les busque ni pregunte por ellos. Aquí Dios está reclamándoles a estos líderes religiosos, a estos líderes que debían guiar al pueblo hacia Dios, está reclamándoles por medio del profeta Ezequiel su falta de compromiso con
esta responsabilidad de guiar al pueblo a Dios. Y en los versículos siguientes, del 7 al 10, Dios sentencia contra los pastores de Israel. Dice, por tanto, ¿por qué? Lo que leíamos anteriormente, porque no cumpliste con tu labor, porque no pastoreaste mi pueblo, Dios dice, debido a esto, por tanto, pastores, dice, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, dice, declara el Señor, el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Esto leían y recordaban, haciendo alusión de cómo debía ser un buen líder, haciendo alusión de que el único que era el buen pastor era Dios mismo, era Jehová. Y por lo tanto, Ezequiel 34, 11 al 17 y del 23 al 31, hay una intervención de Dios por medio del Mesías. Debido a todo esto, Dios le dice al pueblo, a través de Ezequiel, de que él iba a levantar el pastor. Un pastor que iba a pastorear a su pueblo, debido a que los pastores no estaban pastoreando. Entonces Dios iba a levantar a un pastor y dice lo siguiente. Entonces, seguimos todo en el capítulo 34 de Ezequiel. Pondré sobre ellos un solo pastor, que los apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Esto es una profecía que Dios está dando. Y dice, vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor. Por lo tanto, Jesús se identifica plenamente como el Mesías anunciado por Ezequiel con sus palabras en el versículo 11, cuando él dice, yo soy el buen pastor. Lo que está diciendo aquí Jesús, cuando él se autoproclama en Juan capítulo 10, como el pastor dice, yo soy ese pastor que Ezequiel profetizó. Yo soy ese pastor que Dios prometió que iba a pastorear a su pueblo. Y este pastor su vida va a dar por las ovejas. Por lo tanto, un pastor dedicado que ama a sus ovejas, no abandona a sus ovejas, sino que lucha, aunque signifique perder la vida en el esfuerzo. Por lo tanto, aquí tenemos en esta afirmación tan potente y tan profunda del Señor Jesús, encontramos 4 características del buen pastor. En este contexto, Jesucristo habla y anuncia y se declara como el buen pastor en el libro de Juan. En todo este contexto, en toda esta fiesta, ¿es casualidad que lo haya dicho? No. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que los fariseos y los escribas no supieron entender e interpretar. Estaba anunciando y diciendo lo que Ezequiel anunció, hoy se está cumpliendo. Yo soy este pastor. Yo soy el buen pastor que Dios prometió que iba a levantar del linaje de David. Eso es lo que estaba diciendo. No sé si ahora logramos entender todo el contexto de por qué Jesús habla en Juan 10, justamente en esta fiesta de la dedicación, que conmemoraba y recordaba todo esto. Ahí Jesús habla y dice, ahora lo entendemos más, cuál es el contexto. Y vamos a analizar estas características que Jesús da cuando Él habla, ¿no es cierto? En el libro de Juan. Él dice lo siguiente, la primera característica que vemos es que Jesús es la única puerta para sus ovejas. Porque de hecho en los versículos 7 y 8 al 9, Él dice lo siguiente, volvió pues, capítulo 10, vamos a ir desglosando algunos versículos. No vamos a analizar todo porque vamos a analizar solamente las características del pastor. No vamos a analizar las características de las ovejas porque también el texto lo da. No vamos a enfocar solamente en la característica del verdadero pastor o del buen pastor.
Versículos 7 al 9 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Menos mal. ¿Sí? Y yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, la figura que siempre da es la imagen de un redil, siempre. ¿Sí? De un redil donde la función del pastor, ¿cuál era? Cuidar esas ovejas, sacarla a las ovejas a un lugar, ¿sí?, abierto para que las ovejas puedan comer, puedan pastar. Llegando a la noche, ¿cuál era la responsabilidad del pastor? Volverlas a traer a este redil. Que ¿cómo era el redil? Normalmente era un círculo, ¿sí?, donde era hecho con piedras prácticamente, y había solamente una entrada abierta, donde las ovejas podían entrar. ¿Y cuál era la función de este pastor? En la noche, el pastor estaba día y noche con sus ovejas. En la noche, para que nadie pudiese meterse, literalmente el pastor se acostaba en la puerta. No había una puerta. El pastor era la puerta, porque él se acostaba a dormir en esa entrada. Si alguien quería entrar, el pastor estaba ahí y sentía ahí. Y ninguna oveja podía salir, porque estaba el pastor literalmente acostado en la puerta. Entonces lo que Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y qué está queriendo decir Jesús aquí? Que en un sentido literal, Él era la puerta para entrar a ese redil. Por lo tanto, Jesucristo mismo decía, ¿no es cierto?, que Él era el único camino, ¿a quién? Al Padre. De hecho, Él decía en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es la única puerta hacia el Padre, no hay otro. Él es el único camino. De hecho, el apóstol Pedro, en una de sus primeras predicaciones, ahí en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando él presenta a Cristo como este Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, y él le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, le dice Pedro, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro, porque Jesús es la puerta. Él es el único acceso hacia el Padre. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Por lo tanto, el versículo dice otras cosas también. Los ladrones y asaltantes intentan entrar, no por la puerta, intentan saltar para meterse y poder entrar al redil. Cuando Jesús habla aquí y le dice los líderes religiosos de Israel, Él los compara como ladrones y salteadores y asaltantes. ¿Por qué? Porque estos estaban rechazando a la única puerta, al único que nos da el acceso a este redil que Dios estableció, que es su reino. Por lo tanto, cuando Jesús lo confronta, algunos dicen y hablan, comentaristas, de que cuando hablaba de los salteadores y ladrones que estaban antes de mí, algunos dicen que Jesús hacía alusión a los antiguos profetas malos, pero no, la mayoría, según el contexto, porque hay una parte que dice son, y esa palabra son en el original está en presente. Entonces cuando Jesús está diciendo, le está diciendo estos líderes religiosos, estos fariseos, estos escribas están presentes. Le está diciendo literalmente que ellos eran, y no está haciendo alusión a los antiguos profetas, sino que el verbo tendría que haber dicho eran. Entonces Jesucristo está diciendo que estos son. Por lo tanto, los líderes religiosos del pueblo de Israel eran ladrones y salteadores. ¿Sí? Estos eran ciegos, pastores falsos, y se calificaban como ladrones y como salteadores. ¿Por qué? Porque ellos intentaban entrar al rebaño subiéndose sobre los muros, como dice, ¿no es cierto? En vez de entrar a través de Jesús, porque el texto dice, aquel que no entra por la puerta, que intenta entrar por fuera, ese es un ladrón, ese es un salteador. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy día con respecto a esto? Que hoy la puerta del rebaño de Dios sigue estando abierta para todos aquellos que quieran entrar por ella, a través de Jesús. Por lo tanto, hoy, si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos acceso al Padre por medio de esta puerta que es Cristo. Él es la puerta para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, para que nosotros podamos llegar al Padre.
Él es la puerta para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo para perdonar? Él, la puerta, Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él es el único camino al Padre. El apóstol, al llegar Dios a través de Jesús, la puerta de entrada, encontramos el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra conciencia y la santificación, y encontramos una nueva vida. De hecho, Pablo dice en Corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Sí? Encontramos transformación para nuestras vidas. Y Pablo dice que a través de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. A Jesús, ¿sí? Solamente por medio de Jesucristo. Y el autor de Hebreos, como leíamos, ¿se acuerdan domingos anteriores? Habla de que por este sumo sacerdote nosotros tenemos un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, como esta puerta, que Él nos abrió. Este nuevo camino es por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, Él es la única puerta al Padre. Y Jesucristo mismo decía, yo soy la puerta. O sea, no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. La segunda característica que vemos en el texto es que, ¿sí?, Jesús, el buen pastor, viene a darnos, pero no a quitarnos. A diferencia de los falsos pastores que vienen a esquilar las ovejas, ¿sí?, para alimentarse. Versículo del 10 del 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, aquí está, su vida, dice, da por las ovejas. Y aquí hace la comparación entre el que da y el que quita. Versículo 12, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve a decir de nuevo aquí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida, dice, por las ovejas. O sea, el ladrón, ¿qué hace? Evade la puerta y sube sobre los muros para poder robar y destruir. De hecho, ahí dice el versículo 10, este texto tan conocido. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero aquí el ladrón, según el contexto, lamentablemente siempre le echamos la culpa al diablo, pero en este caso es inocente. ¿Sí? Porque aquí no está haciendo solución al diablo. El contexto no lo dice, no es el diablo. Los falsos líderes. Sí, podemos aplicarlo en el ámbito espiritual, que el diablo viene a gustar y sí, pero en este caso voy a ser el abogado del diablo y voy a declararlo inocente. Porque aquí dijo, bueno, aquí yo no tengo nada que ver. Bueno, aquí él no tiene nada que ver, ¿sí? Porque aquí no está haciendo alusión a eso. Está haciendo alusión a los falsos profetas, que esto, a los falsos maestros, a los falsos pastores, que estos vienen a robar, a destruir y a matar. Justamente, ¿por qué? Porque no, la función del pastor es pastorear y guiar a sus ovejas. Desde el punto de vista de Ezequiel y desde el punto de vista del Antiguo Testamento, la función pastoral en el ámbito espiritual de estos líderes, ¿cuál era? Guiar a su pueblo hacia Dios. Entonces, todo aquel que no guía al pueblo a Dios es un falso profeta, es un falso maestro, porque la función principal es guiar hacia Dios. Y si no te guía hacia Dios, está enseñando algo que no es verdadero. ¿Sí? Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. De hecho, Jesucristo mismo dijo en Juan 10:1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, dice, y salteador. Eso lo dijo en el versículo 1, lo acabamos de leer. Ahora, los ladrones y salteadores representan a aquellos líderes religiosos que saquearon el rebaño de Israel. Jesús, en contraste, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? ¿Por qué?
porque Él murió para llevarnos en la experiencia de darnos la vida por medio de su muerte. Por eso dice, yo pongo mi vida en sacrificio de los demás. Es decir, nadie da como Jesús, ni ha pagado tal precio para darnos vida. Nadie lo ha hecho, solamente Jesús. Y Cristo mismo expuso una razón aún mayor. No dice, yo soy el pastor. Hay un detalle ahí. Yo soy el buen pastor. Cuando hablamos de bueno, hablamos de características de amigable, agradable, amoroso, precioso, ¿no es cierto? Y Jesucristo habla de este buen pastor. ¿Por qué? Porque el pastor, este buen pastor, da su vida por las ovejas, a diferencia de los otros. Y Jesucristo dice, este ladrón mata para el bien suyo, ¿sí? Pero este buen pastor ofrece su vida para el bien de los demás. Ahí está la diferencia. Por eso este es el buen pastor. Ahora, una de las principales características del buen pastor es su voluntad de dar su propia vida por amor a los otros. Porque Jesucristo, si leíamos en el texto, dice, nadie me obliga, yo de mi propia voluntad la pongo. Y tengo poder para quitarla y tengo poder para sacarla. ¿Sí? Y para ponerla, dice. O sea, yo decido, porque soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. De hecho, cuando él habla de esto, los fariseos y los líderes religiosos no estaban entendiendo de qué estaba hablando Jesús. Entonces, bueno, en realidad nunca entendieron nada de Jesús. Siempre les fue difícil entender las propias escrituras que ellos mismos enseñaban. Entonces, era complejo para ellos. Por lo tanto, una de las principales características de este buen pastor es que este buen pastor iba a poner su propia vida por beneficio de las ovejas. Ninguno de los presentes aquel día pudo comprender o entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba proclamando y declarando el plan que Dios ya venía teniendo desde la eternidad y que ese plan se iba a llevar a cabo. ¿Cómo? Entregando su propia vida, muriendo por las ovejas. Por lo tanto, en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar, cumpliendo así estas palabras que le estaba diciendo. Que este pastor su vida daba por las ovejas. Y Jesús cumple estas palabras cuando Él muere en esa cruz por cada uno de nosotros. Juan 10 se refiere 5 veces a la muerte de Jesús como buen pastor. Versículo 11, versículo 15, versículo 17 y versículo 18. Donde Jesús habla que este buen pastor su vida va a dar por sus ovejas. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y un creyente, una persona, entendió esto y él escribe lo siguiente, y me pareció interesante. Se los voy a leer. Dice, un hombre cayó en un pozo y no pudo salir de ese pozo. Un carismático le dijo, simplemente confiese que no está en ese pozo. Un legalista le dijo, si usted hubiera seguido las reglas, no estarías en el pozo. Un budista le dijo, su pozo es solamente un estado mental. Un hindú le dijo, eso es su karma. Un musulmán le dijo, es la voluntad de Alá. Pero Jesús vio a este hombre, bajó al pozo y lo sacó. Esa es la diferencia de este buen pastor, que dio su vida por cada uno de nosotros. Se rebajó, se humilló, dice el libro de Filipenses, hasta lo sumo. Es decir, se remangó y bajó al barro para sacarlo. Eso hizo con cada uno de nosotros. Ese es este buen pastor, que su vida da por las ovejas. La plenitud de vida llega a los que entran en el rebaño a través de Jesús. De Jesús, que es la puerta hacia Dios. La puerta y lo siguen a donde quiera que Él vaya. Jesús, el buen pastor, puso su vida por nosotros a ser clavado en una cruz. En contraste con Jesús, un asalariado que hace su trabajo solo porque quiere conseguir algo a cambio. ¿Sí? Si no es beneficiado, se va, no le importa. Por lo tanto, los líderes religiosos de Israel que se opusieron a Jesús eran falsos pastores y eran asalariados, porque si no se beneficiaban, no cumplían con su labor. De hecho, muchos fariseos eran codiciosos y avaros.
Lucas habla de esto. Versículo 14 en el capítulo 16, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, dice que eran avaros. Mateo 12 describe cómo eran estos fariseos, se los voy a leer, y ahí nos ayuda a entender un poquito más. Dice, y les decían en su doctrina, guardaos, dice, de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Así eran estos falsos maestros, estos falsos religiosos. Convirtieron el templo de Dios en una cueva de ladrones, engañando a la gente. Por eso Jesús se enoja, porque hacían negocio con el templo para sus propios beneficios. Ellos mataron a Jesús para proteger sus propios privilegios y sus propias posiciones ante el Imperio Romano. Esto está en Juan capítulo 11, donde ellos hacen, tenemos que hacer algo, si no, los romanos nos van a sacar, vamos a perder nuestros privilegios. Por eso mataron. ¿Cuál es la aplicación para nosotros con respecto a esto? Los pastores fieles conocen, aman, alimentan y protegen a sus ovejas. Ellos se sacrifican por las ovejas. Por el contrario, los falsos pastores se enfocan en sus propios deseos carnales. Estos sacrifican a las ovejas para beneficios propios. Todos aquellos pastores o predicadores que nos alejan de la verdad del Evangelio son falsos maestros. Son salteadores, como dice Jesús. Todos aquellos que predican un evangelio centrado en ellos mismos son salteadores y ladrones. La falsa doctrina es aquella que se opone a una gran verdad, a una verdad fundamental y a una verdad que es necesaria para la salvación. Por ejemplo, los siguientes son ejemplos de algunas falsas doctrinas o falsas enseñanzas. La ley de que hay muchos caminos para llegar a Dios, eso es una falsa doctrina. Jesucristo mismo dijo, yo soy el único camino al Padre. Otra doctrina falsa, cualquier enseñanza que redefina nuevamente la persona de Jesucristo es una falsa doctrina. ¿Sí? La doctrina que niega la divinidad de Cristo, el nacimiento virginal, su vida sin pecado, su verdadera muerte y su resurrección física, es una falsa doctrina. Otra falsa doctrina es la que añade obras, ¿sí?, al esfuerzo para la salvación, que necesitamos hacer algo para merecernos la salvación. Eso es una falsa doctrina. Y la famosa, la falsa doctrina también es la famosa gracia como licencia para seguir pecando, ¿sí? Pablo trata con esta forma de pensar con respecto a esto en Romanos 6 y Corintios 7, donde dice que el que está en Cristo es una nueva persona. O sea, ya no eres el mismo, ¿sí? No tienes libertad para volver a pecar. Y una falsa doctrina es el famoso evangelio de la prosperidad, o conocido como el evangelio de decláralo y recíbelo, el evangelio de písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y las riquezas, y la teología de la confesión positiva. Todo eso es el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque enseña que Dios quiere que los creyentes sean sanos físicamente, ricos materialmente y felices personalmente. Sí, Dios quiere que todos seamos, pero eso no es que todos tienen que experimentar eso o todos tienen que buscar eso solamente, ¿sí? Los maestros de la prosperidad convierten la relación entre Dios y el hombre en una transacción de dar y recibir. Es decir, si yo le doy 10, el Señor me tiene que devolver, sí, 20 o más. ¿Sí? Eso es una falta de doctrina. Todo aquel que enseñe un evangelio centrado en sí mismo es un falso maestro, es un ladrón, es un salteador. Y no es lo que Jesús enseña en su palabra. La tercera característica que vemos en este Jesús es que el buen pastor reúne a sus ovejas en un solo redil. Versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él fue levantado en una cruz
para atraer a todas las personas hacia Él, dice Juan en el capítulo 12. Y primera de Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, por medio de la cruz, las fronteras se desvanecen y las divisiones desaparecen. Porque en Jesucristo somos una familia, somos un cuerpo, ¿sí? Con un solo Padre. Por lo tanto, las otras ovejas que no son de este redil, cuando está hablando Jesús aquí, se refiere a los gentiles que después van a recibir el mensaje de salvación y que van a creer en Él. Su futura muerte les traería también la salvación a aquellos que no eran judíos. Hechos 10 relata cuando, por medio de Pedro, cuando él recibe la visión del lienzo, ¿no es cierto? Cuando el evangelio se expande a los no judíos, ¿sí? Cuando el centurión lo manda a buscar. Y ahí comienza, y Pedro tiene esta visión. Dice, Pedro mata y come. Dice, Señor, ¿cómo voy a comer si estoy bueno? Lo que yo santifiqué, tú no puedes, ¿sí?, desecharlo. Por lo tanto, él tiene esta visión y ahí comienza a expandirse. Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio y les predica y se convierten, reciben el Espíritu Santo, dice, bueno, dice Pedro, para ellos también es el Evangelio. El apóstol Pablo también en Hechos capítulo 18, cuando va a Corinto a predicar y el Señor le dice, tienes que quedarte porque mucho pueblo, dice aquí, hay en este lugar. Y Pablo se queda casi 2 años prácticamente en Corintio predicando el Evangelio. Y él dice, bueno, como los judíos me rechazaron, dice Pablo, me voy hacia los gentiles. Y él comienza la evangelización de todo el mundo conocido en ese tiempo y el Evangelio se empieza a abrir hacia toda la humanidad. Por eso Jesucristo dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que también yo estoy muriendo y estoy dando mi vida por ellos. Y ahí estamos nosotros. Y hasta aquí estamos nosotros. Le damos gracias a Dios que por su misericordia, por su amor, su salvación, su perdón, se abrió hacia toda la humanidad. Es un rebaño y es un pastor y es un padre, ¿sí? Por lo tanto, habla de una iglesia completamente formada por creyentes provenientes de diferentes tipos de redil, ¿sí? Tanto judíos como gentiles que constituyen un solo cuerpo, ¿sí? Y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. De hecho, Efesios, el apóstol Pablo, entendiendo esto, de lo que él vivió en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo tanto, la aplicación de esto es que Jesús continúa hoy salvando personas con el simple hecho de poder escuchar este mensaje de salvación o de la proclamación del Evangelio, sin importar la raza, la nacionalidad, la lengua o tribu. El mensaje está abierto para todo aquel que lo quiera recibir, sin importar que sea argentino, que sea chileno, ¿sí? No importa dónde sea, el mensaje de salvación es para todos, porque Cristo dio su vida como este buen pastor, para que todos tengan la oportunidad y la posibilidad de ser salvos. Amén. Y cuarto y último, este buen pastor, una de las características es que provee seguridad para sus ovejas. Esto está en los versículos 27 y 28 del capítulo 10. Y él dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí está la seguridad. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Por qué? Y ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí Jesús describe la seguridad de sus ovejas. ¿Cuál es? Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Este buen pastor, más allá de entregar su vida, de pastorearnos, también nos da la seguridad de que Él nos va a cuidar y de que Él nos va a proteger. ¿Sí? Cuando Jesús es nuestro pastor, estamos seguros en sus manos. Pero hay un nivel extra de seguridad. Jesús continúa diciendo en el capítulo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir,
nos da mayor seguridad. No solo vamos a estar en la mano protectora del Señor Jesús, sino que también en las manos de Dios. ¿Sí? Hay una canción que dice, que habla de camino, estoy en las manos de Dios, algo así, ¿no? Seguro en las manos de Dios, ¿sí? Bueno, así salió el pentecostal de adentro. ¿Sí? Nunca hay duda acerca de la habilidad y fidelidad de Dios para protegernos a nosotros. Él nunca duerme, nunca cambia y nunca falla. Él siempre permanece fiel. Aunque a veces nosotros podamos fallarnos, pero Dios nunca nos falla. Las ovejas que escuchan y siguen al pastor están por siempre seguros bajo su cuidado. La seguridad de las ovejas está en ¿cuál? No está en uno, ni en el entorno ni en el contexto. La seguridad está en la habilidad del pastor. Se está manifestando para defender, y para preservar a su rebaño. ¿Por qué? Porque la vida eterna es un regalo. Dice, yo les doy vida eterna. De hecho, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Romanos 6:23, ese texto tan conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, la base de la salvación del hombre descansa, ¿sí?, siempre en Dios y no en el hombre. Y eso nos da seguridad, porque el hombre nos puede fallar, porque el hombre se puede equivocar, pero nuestra seguridad, la base de nuestra seguridad, no está en el hombre, sino está puesta en Dios, que es fiel y que es justo. Amén. La aplicación es que el buen pastor sigue ofreciendo hoy esa vida. La sigue ofreciendo para todo aquel que la quiera tomar, para todo aquel que la quiera recibir. ¿Y cuál es la garantía de que este buen pastor, más allá de darnos vida, nos da seguridad de que vamos a tener una eternidad con Él, de que vamos a estar con Él? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es creer en ese buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Y para finalizar y concluir, con respecto a esto, Jesús dio su vida en la cruz como el buen pastor por los suyos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Mediante su sacrificio voluntario, el Señor hizo posible la salvación para todos los que acuden a Él con fe. ¿Sí? La muerte de Jesús fue divinamente designada. Solo a través de Él recibimos la salvación. Jesús es el buen pastor sobre todos, tanto como judíos como gentiles, que vienen a Él y creen en Él. ¿Sí? Yo no sé si puse el texto. Sí. Y termino con este texto de Apocalipsis que me pareció súper interesante. Vamos a leer lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 7. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí están aquellos que supieron recibir el perdón, la vida eterna de este buen pastor. ¿De dónde eran? Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban, dice, en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en el mismo capítulo 7, pero en los últimos versículos 16 y 17 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de ¿qué? De aguas de vida. ¿Sí?
Aquí está cumpliendo Jesús lo que Él había prometido como buen pastor. Pastorear y darnos vida. Y Dios enjugará, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué tremendo! Este buen pastor es un pastor fiel. Este buen pastor su vida dio por sus ovejas. Se sacrificó por cada uno de ellos. Y este buen pastor dice que nos va a pastorear y nos dará vida. Cuando estemos en la presencia de Él allí, adorándole, ¿sí? Exaltándole, dándole gracias por su salvación, por la salvación que Él nos otorgó, por su perdón, dándole gracias porque este fue un ejemplo de un buen pastor. ¿Sí? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo decía, y le decía al pueblo de Israel, yo soy ese buen pastor que fue profetizado y proclamado por Ezequiel en el Antiguo Testamento. Aquí estoy. Y Él cumplió, dice, porque este pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo cumplió su palabra al morir en la cruz, voluntariamente tomar nuestro lugar, ¿sí? Y morir en esa cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros, como sus ovejas, podamos recibir, podamos disfrutar el beneficio de su muerte, que es el perdón y es la restauración de nuestra relación con Dios. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.